Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Una hormona que no te deja adelgazar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte sobre una hormona en específico que no te va a dejar adelgazar, no importa lo que hagas, no importa cuánto ejercicio, no importa cuánto dejes de comer, no importa lo que hagas, no te va a dejar adelgazar. Voy a la pizarra un momento. Fíjate, trabajando con el tema del metabolismo, pues he llegado a entender realmente cómo funciona el cuerpo. Si uno sabe qué crea la grasa, que es lo que causa la obesidad, pues uno pudiera entonces descifrar cómo la evito. Y el cuerpo humano, pues depende de hormonas. Las hormonas, la palabra hormona viene del griego mensajero. Y está muy bien que sea así, porque las hormonas son proteínas mensajeras. Cuando decimos proteína estamos hablando de que es una sustancia como si fuera carne, queso, huevo, está hecho de proteínas, las hormonas. Nuestro cuerpo las crea en esos órganos que se llaman las glándulas, como decir el páncreas, que crea la hormona insulina. Hay hormonas que se crean en las glándulas adrenales, como la adrenalina, cuando uno tiene estrés. Pues las hormonas son mensajeras. Pero ¿qué pasa? Las hormonas son mensajeras que son mensajeras poderosas. Fíjate si son poderosas, que si tú tomas el cuerpo de un hombre y le pones la hormona estrógeno, que es una hormona femenina, pues al hombre le salen senos, le empiezan a salir senos. Y la voz se le pone finita, porque se empieza a poner femenino. Si tú tomas el cuerpo de una mujer y le das la hormona testosterona, que es una hormona masculina, pues a esa mujer le va a empezar a salir barba. Porque le da órdenes al cuerpo de que opere como si fuera un cuerpo masculino. O sea, que sea como sea, no hay nada más poderoso en el cuerpo que las hormonas. Bueno, pues todas esas personas que están haciendo dieta y empiezan dieta y la rompen y no tienen resultados y hacen ejercicio y demás, sepan que hay una hormona en específico, una, que no les deja adelgazar. Que cuando esa hormona está muy alta, simple y sencillamente, no importa lo que tú hagas, el ejercicio, el sacrificio, lo que dejes de comer, no vas a adelgazar. Cuando un cuerpo se pone sobrepeso, obeso, ¿no? Pues la persona muchas veces va a querer traerlo otra vez a lo normal. La hormona que no deja adelgazar se llama insulina. Y ahora no estoy hablando de diabéticos, estoy hablando de ti. Cualquier persona que no pueda adelgazar con facilidad, simple y sencillamente es porque hay demasiada insulina. ¿Por qué sé esto? Bueno, porque la única forma que existe para construir grasa en el cuerpo, para tú construir cualquier grasa, tú necesitas dos cosas. Uno, necesitas mucha glucosa, que es el azúcar de la sangre. Y esa glucosa la tienes que combinar con una hormona que se llama insulina, que la hace el páncreas. El páncreas está por aquí, como debajo del seno izquierdo. Tú pones glucosa, el páncreas hace insulina. Cuando se junta la glucosa con la insulina, se produce la grasa. No existe ninguna otra forma de crear grasa. Tú puedes comer toda la grasa que tú quieras y no vas a poder crear grasa, a menos que tengas insulina. Tú puedes comerte lo que tú quieras, de lo más engordante que tú creas, azúcar, lo que sea, y si tu cuerpo no tiene insulina, no puede hacer grasa. O sea, que de la forma que el cuerpo funciona, para tú producir grasa en el cuerpo y poder engordar, necesitas por fuerza la insulina. Ahora, ¿qué le pasa a muchas personas? Muchas personas padecen de lo que llaman resistencia a la insulina. Este es un problema serio que hay en la población. ¿Qué es resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina quiere decir que si una célula está aquí y yo le pongo insulina enfrente, pues le estoy dando un mensaje de que abra la compuerta para que entre la glucosa. Pero si le sigo poniendo más insulina y más insulina y más insulina y rodeo a la célula todo el tiempo de insulina, llega un momento que la célula lo que hace para protegerse del exceso de insulina es que se pone
inmune, se pone sorda a la insulina. Es como si alguien te gritara mucho a ti, pues tú te tapas los oídos y no lo quieres oír más. Si alguien te llama demasiadas veces, lo más seguro tú no contestas el teléfono. Bloqueas esa señal, ¿no? Pues ¿qué pasa? A las células del cuerpo le pasa lo mismo. Cuando ha habido demasiada producción de insulina, las células se ponen insensibles a la insulina. Y eso se llama resistencia a la insulina. Ahora, si tú estás haciendo dieta, cortando los carbohidratos, haces la dieta 3x1, estás tomando agua, estás haciendo todo lo que se te recomienda en el libro El Poder del Metabolismo y en Metabolismo TV, y con todo y eso no estás pudiendo adelgazar, te garantizo que lo que estás experimentando es resistencia a la insulina. Te lo garantizo. La resistencia a la insulina es causada porque ha habido tanta insulina anteriormente que ya las células se pusieron inmunes y no te hacen caso. ¿Cómo se rompe la resistencia a la insulina? Una de las formas más efectivas que hay de romper la resistencia a la insulina es que hay que suplementar el cuerpo con magnesio. Magnesio, claro, el magnesio siempre trabaja junto con el potasio. Así que tú empiezas a suplementar magnesio y potasio para que las células puedan funcionar, ¿no? Y puedan, porque los receptores, que son como unas antenitas que reciben la insulina, están construidos de magnesio. Pero el magnesio no funciona bien sin el potasio, así que hay que empezar a suplementar el cuerpo con magnesio y potasio, ¿no? Para que los receptores reciban la insulina y puedan volver a funcionar y dejen de estar resistentes a la insulina, ¿no? Ahora, la otra forma es que se haga lo que se llama el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es una dieta, el ayuno intermitente es un sistema de romper la resistencia a la insulina. Es un sistema donde, por ejemplo, tú haces una cena, tu última cena del día, vamos a decir que es por decir algo, a las 8 de la noche. Si tú a las 8 de la noche, 8 p.m., tuviste la cena, ¿no? A las 8 de la mañana del otro día ya tienes 12 horas. Pues ese día evitas el desayuno y vas a tratar de aquí a aquí, hay 12 horas. Pero cuando uno hace un ayuno intermitente tiene que llegar de 14 a 16 horas. Quiere decir que 14 horas desde las 8 serían las 10 de la mañana. Pero 16 horas sería a las 12 del mediodía. Quiere decir que si tú cenaste a las 8 de la noche y no vuelves a comer nuevamente hasta las 12 del mediodía, acabas de hacer un ayuno intermitente. ¿Qué pasa? Se ha demostrado en la literatura científica que el ayuno intermitente obliga al cuerpo, al no darle nada que comer, no haber prácticamente ninguna glucosa, el cuerpo va a tener que vivir de la glucosa que está almacenada en tu hígado. Aquí hay almacenada glucosa para unas 22 o 24 horas. Es como un tanque de reserva. Cuando el cuerpo se ve obligado a eso, las células que estaban intolerantes a la insulina, que no querían saber de la insulina porque había muchas, de momento se ponen sensibles porque el cuerpo quiere sobrevivir. Y cuando se ponen sensibles, ahora con poquita insulina pueden funcionar. Si la mejor forma es que tú vayas a tu médico, si sospechas que tienes resistencia a la insulina, que vayas a tu médico y le pidas que te haga una prueba de insulina en ayuna. Insulina en ayuna. Es una prueba muy económica. Acá en Estados Unidos vale como 8 o 9 dólares, ¿no? Insulina en ayuna es que tú vas por la mañana temprano al laboratorio y te miden la sangre, miden tu glucosa, pero también miden tu insulina. La insulina en ayuna debería ser un cuerpo saludable, que no tiene problemas de obesidad, debe estar entre 2 y 5 IU por mililitro. IU es International Unit, que quiere decir unidad internacional. Esta es la medida que usa el laboratorio. De 2 a 5 sería saludable, no tendrías resistencia a la insulina, pero te garantizo que lo más seguro te va a estar dando 8, 10 y hay personas que le da hasta 15. Cuando te da tanta insulina en ayuna, ya tú sabes que lo que estás experimentando es resistencia a la insulina y tienes entonces que hacer un tiempo ayuno intermitente hasta que le rompas la resistencia a la insulina al cuerpo. Esto te lo comento porque yo lo he probado, porque sé que funciona y porque la verdad siempre triunfa.